cicatrices y ecos de las violencias en la vida cotidiana. Hay cicatrices que no se ven en la piel, pero que siguen doliendo cada día. Son las que dejan las violencias de género y la explotación sexual, alojadas en el cuerpo, en la mente y en la vida entera de las mujeres que las sufren. Hoy, en Cartografías de la Trata entre Fronteras y Resistencias, el podcast de Mujeres en Zona de Conflicto que une voces y luchas contra la trata y la explotación sexual, ponemos el foco en esos daños que no siempre aparecen en un parte médico, pero que condicionan sus presentes y sus proyectos de vida. Hablaremos de marcas y diagnósticos, pero también de miedo, de silencios impuestos, de estigmas que expulsan y de políticas que no llegan. Escucharemos a profesionales que trabajan en primera línea para que la salud, en todas sus dimensiones, sea un derecho real para todas. Hoy vamos a conversar con 4 personas que desde distintos ámbitos acompañan, atienden y estudian las huellas que la trata y la explotación sexual dejan en la salud física, mental y social de las mujeres. Nos acompaña Maribel Martín Rubio, epidemióloga en el Distrito Jerez Costa Noroeste y participante activa en el Foro contra la Trata de Jerez. Su trabajo le ha permitido conectar datos de salud, especialmente en torno a las infecciones de transmisión genital, con la realidad de los contextos de prostitución. Bienvenida, Maribel. Gracias. Junto a ella, Alma María Sánchez Abendea, epidemióloga en el Distrito Sanitario de Bahía Cádiz-La Janda, que ha trabajado en la atención a mujeres en situación de prostitución, donde la vulnerabilidad se entrelaza con el aislamiento y la falta de acceso en la atención sanitaria. Bienvenida, Alma. Muchas gracias. También estará con nosotros Javier Borrallo, psicólogo y mediador de salud en Casa Bahía, de Puerto de Santa María, de la entidad Apoyo Positivo. Desde ahí realiza pruebas rápidas de infecciones de transmisión genital y VIH y acompaña procesos donde la desinformación y el estigma son barreras tan reales como cualquier otro muro físico. Bienvenido, Javier. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y completando este panel desde Mujeres con una trayectoria marcada por el acompañamiento a mujeres víctimas de explotación sexual y trata, aportará su mirada desde la intervención social directa. Bienvenida, Raquel. Gracias. Algunas heridas no se curan con medicación, permanecen porque fueron causadas por el miedo, la humillación y la violencia, y se reabren cada vez que la mujer se enfrenta a un nuevo obstáculo. En este primer bloque vamos a hablar de esas marcas invisibles que la trata y la explotación sexual dejan en la salud física y mental. Desde vuestra experiencia, y estaba pensando sobre todo en ti, Javier, ¿qué secuelas físicas y emocionales son más frecuentes en las mujeres que acompañáis? Bueno, desde que comenzamos aquí a trabajar en Apoyo Positivo, ya llevamos 1 año y medio, ¿vale? Hemos recibido, quizás al principio pocos, pero sí que con el paso del tiempo vamos atendiendo cada vez a más mujeres y también, tengo que decirlo, a chicos que también son trabajadores sexuales. Y es verdad que vemos una serie de factores y sobre todo de consecuencias que llevan implícitas estas personas que tienen por ocupación ese trabajo de explotación sexual. Es importante que sepamos muchas veces el punto en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una trayectoria, una historia personal. Y sobre todo, un eslogan que yo siempre digo, que lo que hagas en esta etapa de tu vida no te condiciona a la siguiente. Es en ese sentido que muchas veces hablamos de los traumas que se generan en estas situaciones, porque al fin y al cabo, cuando se dedican por necesidad, por circunstancias, por de alguna manera adaptarse a la sociedad, a donde vienen, pues es un trabajo rápido, pero que muchas veces tiene un peaje alto a nivel de salud mental, ¿vale? Aquí, y ahora iremos desgranando un poco, tanto la autoestima, autodeterminación y sobre todo el estigma, las marcas, las huellas que nos dejan. Me gustaría también que profundizaras un poco en cómo se refleja, ¿no?, el trauma de estas violencias a las que están expuestas en la salud mental y también a nivel corporal, ¿no?, en su propio cuerpo. ¿Qué huellas quedan en el cuerpo de estas mujeres? Claro, aquí, como he dicho antes, tanto en cuestión de autoestima y autoconcepto, autodeterminación, es importante sacar ya a relucir el concepto, ¿no?, el trauma. El trauma no deja de ser la secuela que nos provoca una situación a la que nos hemos visto expuestas, ¿vale? En este sentido,
es difícil muchas veces abandonar o dejar de lado una situación que en algún momento te ha generado daño. Es importante tener en cuenta que la conducta sexual es algo que tenemos la mayoría de las personas, ¿vale? Y que realmente lo hagamos por obligación o por simple placer, pues al final hay una fina línea, y cuando atendemos a personas que han ejercido la prostitución, el trabajo sexual, pues vemos que muchas veces tienen muchas dificultades en separar lo que hicieron en un momento de su vida o están haciendo en este momento de su vida de lo que es su vida. Y en este sentido, muchas veces la información, el prestarle apoyo, el no juzgarla, porque eso yo creo que es fundamental, que no se sientan juzgadas ni juzgados. Y es una cuestión de que los profesionales tenemos que tener muy en cuenta, porque más allá de atender exclusivamente lo que están haciendo, también hay que rascar un poco y ver por qué se han visto obligados o obligadas. Si lo están haciendo de voluntad propia o si son efectivamente víctimas de mafias y de proxenetas y demás, porque realmente el hecho de ser escuchada es el primer paso para empezar a desmontar ese trauma, porque realmente tienen que identificar lo que es una parte, por qué lo hacen, y otra parte de que son necesidades al final. Y en la vida después de la prostitución, pues tienen sus vidas. Y pueden tener parejas. Hay muchas chicas y chicos que vienen en esa situación, que tienen parejas, pero que profesionalmente pues ejercen la prostitución. Has compartido una clave muy interesante, ¿no? En intervención en salud, en intervención social, que es el no trabajar con el fenómeno que acontece a estas personas, ¿no? En este caso la prostitución o la trata, la explotación sexual, sino con las mujeres o las personas que están atravesando esa situación, ¿no? Desde ese criterio biográfico y acompañar a cada mujer con quien es en cada momento de sus vidas, ¿no? No sé si podrías compartir algún ejemplo general, ¿no? De cómo estas huellas pueden mantenerse en el cuerpo y cuál sería ese trabajo de acompañamiento para evitar que queden cicatrices, ¿no? Esta pregunta te la agradezco especialmente porque me vienen a la cabeza varios casos, pero más allá que ponerte un ejemplo, voy a pedir a todas aquellas personas que nos escuchan una pequeña reflexión. Cuando haces algo de manera obligada o te ves forzado o forzada a hacer algo, aunque no queramos, pero hay algo dentro de nosotros que queda grabado, ¿vale? Y luego cuando salgo de esa situación y estoy en una situación que quizás a priori es más cómoda, pero sí que mi memoria puede asociarme situaciones que puedo estar viviendo a esas situaciones pasadas. Eso es una situación traumática. Entonces, a veces estas chicas y chicos pues tienen cierta reticencia. Tienen cierta reticencia tanto en práctica, en posibilidad a la hora de establecer pareja, porque además es algo de la estricta intimidad. Yo he conocido a una chica, por ejemplo, en un momento determinado, pero esta chica dentro de 10 años ha podido cambiar su vida. Pero dentro de ella puede que hayan echado raíces momentos, circunstancias, y que estén ahí y que ella conoce. Eso dinamita mucho la posibilidad de generar y rehacer tu vida. Y ahí es donde yo siempre digo que, y por ponerte un ejemplo, hay chicas, por ejemplo, que he conocido que se han visto obligadas o forzadas tanto por la necesidad de, a lo mejor, de establecer una relación con un cliente y que realmente no quieren hacer un determinado tipo de práctica y se han visto forzados a ella por la necesidad. Este tipo de práctica, quizá en un futuro, si no la trabaja y no recibe la ayuda necesaria, va a ser muy reticente a realizar ese tipo de prácticas, a verla desde otro punto de vista, no desde la obligación de un trabajo, sino de la necesidad por la pura satisfacción. Y no sé, me vienen algunas, ¿no? Pero hay un caso en concreto que me decía que realmente ese sentimiento, muchas veces cuando hablaba de autoestima,
Se sienten culpables, se pueden sentir sucias o sucios. Puede haber situaciones que les generen rechazo. Entonces, cuando hablo con ella y hablamos de sexualidad y lo hablamos desde un entorno sano, saludable, muchas veces te anticipan esa situación que vivieron a realmente al tipo de práctica que a lo mejor le pueda estar sugiriendo su pareja. Entonces, muchas veces cuando vienen, la educación que tratamos o la información que tratamos de darle, ves que detrás hay cosas que realmente suponen un problema a la hora de establecer una vida normalizada. Claro, hay prácticas o gestos eróticos que están contaminados porque tenían otra intencionalidad, ¿no? Cuando se realizan. Por último, me gustaría que nos hablaras un poco de qué papel puede jugar el entorno social en la recuperación o, al revés, en el empeoramiento de estas posibles secuelas que tienen las Pues mira, mujeres. aquí, más allá de decir muchas cosas, voy a resumirlo lo más posible porque es lo que me gustaría que todas aquellas personas que nos están escuchando se quedaran. Lo primero es no juzgar. Eso es fundamental, fundamental. No juzgar, no somos jueces, no somos jueces. Y a lo mejor quizás si nos pusiéramos en la piel de esa persona, a lo mejor hubiéramos pasado por lo mismo. ¿Vale? Y el segundo factor que yo creo que es importante es el apoyo. El hecho de establecer un entorno seguro, donde sepan que no van a ser juzgados y donde sepan que pueden abrirse y contar, eso es, para mí, estrictamente necesario en una intervención con este tipo de perfiles de personas. Es fundamental el apoyo. El que se sienta en un lugar, como muchas veces vienen aquí a la casa y atendemos, el hecho de hablar sin tapujos, de que puedan contarnos situaciones, también como desahogo. Oye, pues estoy viviendo esto, o estoy en una situación que no es la mejor, yo analizo ya que no es la mejor para mí, pues oye, a lo mejor hay que posicionarse y decir, pues efectivamente lo que piensas es lo correcto y a lo mejor tendrías que buscar otras alternativas dentro de ese mismo contexto, ¿no? De que están ejerciendo el trabajo sexual, pero en unas circunstancias que sean más beneficiosas para ellas y no beneficien a otras personas. Entonces, el hecho de que alguien se siente a su lado y no solo la escuche, sino que además le dé una perspectiva objetiva y sobre todo saludable. Aquí cuando vienen muchas veces, una de las cosas que hacemos es proporcionarles los medios, es decir, todos aquellos métodos de barreras, tanto preservativos, lubricantes, el hecho de que pueden venir cuando quieran a hacerse una prueba. Y de hecho muchas veces, luego si cabe la posibilidad también lo hablaremos, aquí con la compañera, con Raquel, muchas veces la educación sobre determinados tipos de prácticas que con conocimiento no, pero se exponen a una posible ITS, pues el hecho de darle esa información, de decirle, oye, que tú sepas esto. Ya tú manéjate como tú lo veas, pero que realmente por el hecho de atender un cliente más a un cliente menos tampoco te va a suponer. Y sí que es verdad que tu salud la tienes que cuidar, porque eso es lo prioritario. Porque siempre lo digo, que lo que haces en una etapa de tu vida no te condiciona la siguiente. Claro. Además es fundamental, ¿no? Cuidar el cuerpo, que al final es lo que nos va a acompañar siempre. Y qué importante, ¿no? Tener esa mirada amable hacia las personas con las que trabajamos y no juzgar, ¿no? Que yo creo que es un principio básico en la intervención. La salud debería ser un derecho garantizado, pero para muchas mujeres acceder a la consulta es un lujo y a veces el trato recibido les recuerda que no todas las vidas valen lo mismo. Vamos a mirar de frente a esos muros que impiden cuidar la salud, ¿no? Porque no siempre todos los profesionales y todas las profesionales consiguen mirar sin juicio determinadas situaciones, ¿no? Situaciones además que son de una vulnerabilidad mayor. Raquel, ¿qué obstáculos detectáis para que una mujer en un contexto de prostitución o de explotación sexual pueda acceder a una atención sanitaria integral? Los obstáculos que nos hemos encontrado a lo largo de estos años de intervención han sido muy diversos y no atraviesan igual a todas las mujeres.
pues son muy variados y hay mujeres que se pueden encontrar un solo obstáculo o todos, ¿vale? Entre ellos pues tenemos el obstáculo administrativo. Supone un inmenso problema para el acceso a la salud el empadronamiento. Las mujeres a las que atendemos presentan una grandísima movilidad por necesidad económica y circunstancias vitales. Esto supone pues eso, una dificultad tener una tarjeta sanitaria y por lo tanto tener una médica de referencia que pueda hacerle un seguimiento real a su situación de salud. Sí que es verdad que tenemos coordinaciones que nos facilitan, pero si estas mujeres no acceden a entidades que pueden facilitar estos procesos, al final se ven completamente abandonadas desde el punto de vista sanitario. Nosotras, como bien decíamos, facilitamos estos procesos, pero aún así son tarjetas temporales. A la hora de que ellas se desplacen a cualquier otro lugar dentro de Andalucía, vuelven a encontrarse esa misma dificultad. Entonces, en el momento que encuentran una facilidad, de nuevo al tiempo se la pueden volver a encontrar. Y además, os necesitan como puente, ¿no? Es si una mujer en situación administrativa irregular acude a un centro sanitario en busca de ayuda, de la tarjeta sanitaria, aunque sea temporal, no tiene posibilidad. La respuesta seguramente que vaya a recibir desde administración es que sin un empadronamiento superior a 3 meses no tiene derecho a tener asistencia sanitaria. Y son muy pocos los centros de salud que a lo mejor pueden encontrar como esa facilidad o ser facilitadores a la hora de hacer este trámite. Generalmente se delega todo a urgencias, pero claro, urgencias supone que ya hay un problema de salud que se puede detectar o que se puede ver a través de un dolor. La idea que tenemos es de prevenir y de tener un cuidado integral, no solo en el momento de emergencia. Luego, pues esa dificultad muchas veces las deriva a que acudan a servicios privados, donde se ve todo reducido a una citología, sin ser conscientes de que eso realmente no les va a dar una respuesta de cuál es su estado realmente de salud. Y todo esto refiriéndonos a ITS, pero claro, está la parte integral de la mujer, cuál puede ser su salud mental, su estado físico, no reducir solo a la mujer a su situación de posibles infecciones. Luego tenemos una violencia institucional a las que también se pueden ver sometidas, pues de nuevo, como se estaba comentando, no solo identificarlas como portadoras de ITS, sino que la mujer tiene muchas más esferas. Podemos tener una mujer con un problema de tiroides, un problema de insomnio que se produce a través de la situación, el contexto en el que está, un dolor X, un tropiezo, pues mujeres que al final están en un contexto, en una vulnerabilidad y que pueden ser muchísimas más dolencias y problemas de salud, más allá de infecciones que tengan que ver meramente con lo sexual. Claro, eso une un poco con esa idea, que además es una idea que tiene ya muchos siglos, de que las mujeres que están en contextos de prostitución son creadoras del riesgo, ¿no? Y son las responsables de las infecciones de transmisión genital, del VIH. ¿Cómo influye, cómo habéis visto vosotras en vuestra intervención, que influye el estigma y los prejuicios precisamente en esa atención que reciben en torno a las infecciones de transmisión genital y el VIH? Eso dificulta mucho el que ellas sientan la confianza de transmitir cuál es realmente su necesidad y su problemática. O sea, desde el momento que pueden poner un pie en una consulta o en un centro sanitario, la pregunta que nos solemos encontrar por parte de ellas es: ¿necesito decir que estoy en contexto de prostitución? Porque eso supone si tengo una ITS o se me detecta algo, yo voy a ser la culpable. Y por estar en contexto soy menos merecedora que otra persona que no lo está de una atención y de un tratamiento. Eso es generalmente lo que nos estamos encontrando en las percepciones que tenemos en el trabajo con ellas. Pues se genera un estigma, ese miedo a lo voy a decir, la culpa es mía, me lo he merecido, en qué momento voy a decir que he tenido una práctica de riesgo. Y entiendo que en ocasiones sí que realizáis el acompañamiento presencial con ellas a consulta. No sé si en alguna ocasión habéis tenido casos en los que habéis detectado prejuicios por parte del personal sanitario cuando ellas han podido decir que estaban ejerciendo la prostitución.
En el acompañamiento como tal, tengo que decir que desde la provincia de Cádiz tenemos una buena coordinación y tenemos médicas de referencia que están sensibilizadas. Es más, por este problema de que se van a encontrar las mujeres con la profesional sanitaria, muchas veces nos solicitan que entremos con ellas como por ser esa figura de seguridad con la que ya tienen un vínculo, ¿no? Es un poco esa figura de protección que la idea que tenemos nosotras es ir alejándonos para fomentar su autonomía. O sea, la idea no es perpetuar esto, pero al inicio pues se suele dar. Entonces, con estas médicas de referencia sí que están muy sensibilizadas y sí que existe un trato realmente de acercamiento, de seguridad, de establecer esos puentes en el que realmente lo ponen fácil de lo voy a comprender, esto puede pasar, entiendo la situación en la que estás. Entonces esto se facilita. Sí que es verdad que las mujeres nos han transmitido que cuando nosotras no hemos estado en otros centros en los que quizás no tenemos todavía la figura de esta médica de referencia, sí que se han pedido como más explicaciones de las que deberían de ser. Entonces esto ha producido un alejamiento. Si voy a mi médico de referencia o a mi médica de referencia y le digo que me quiere hacer un cribado completo porque pues me corresponde cada 3 meses o prefiero protegerme de esta manera o tengo la sospecha de que puedo tener algo, una sintomatología X, el hecho de que me insistan tanto de por qué, qué has hecho, te pone en una situación en la que, yo no he establecido una relación de confianza. Entonces, sin esa relación de confianza, es decir, estoy en un contexto, me ha pasado esto, he sufrido una violencia, no sabes a quién tienes enfrente. Y luego eso, el mundo de desinformación en el que se mueven. No saben que realmente ese debe de ser un espacio completamente confidencial y no se remarca. En una consulta quizá el primer paso sería recalcar cualquier cosa que tú me digas aquí, esto es estrictamente confidencial y en beneficio de tu salud y de tu bienestar. Especialmente además en mujeres migrantes, como suelen ser quienes están en estos contextos, que además pueden tener mayor desconocimiento de los recursos, ¿no? Y incluso del idioma a veces. Sí, sí que es verdad que la mayoría de mujeres que tenemos pues efectivamente son migrantes, sí que son de habla castellana, pero pues hay una diferencia en el léxico también. Vamos, a mí me ha sucedido en intervención, te van a hacer unas analíticas completas, ¿no? Te van a hacer unos exámenes completos. O sea, vamos a intentar facilitar ese acercamiento para que no sean objetos, pues eso, de estudio de como posibles portadoras de ITS, sino realmente a que haya un acercamiento y que ellas sean partícipes y que tengan la capacidad de decidir en qué quieren hacer con su salud. Qué necesario, ¿verdad? Ese acompañamiento. ¿Podrías decirnos también si hay diferencias en las dificultades que pueden presentar a la hora de acceder a la salud física o a los servicios de salud física y a los de salud mental, que parece que también es el gran olvidado, ¿no? El tema de la salud mental. Pues la salud física es como más evidente, ¿no? Pues al final cuando siente un dolor o tiene una sintomatología X, pues ahí vas claro, puedes ir a urgencias y decir, me duele aquí, siento esto, me ha salido lo otro. El tema de la salud mental, ellas mismas, y no hablemos ya del sistema, no lo detectan como algo prioritario. O sea, al final la supervivencia va primero. Entonces, tengo que sobrevivir, no tengo espacio en mi vida, en mi día a día, y más en una situación de explotación sexual, para pararme a reflexionar de cuál es mi estado, mi salud mental o pues que mi insomnio venga derivado de una situación de ansiedad. Entonces, en la física sí que podemos detectar a lo mejor una atención o acudir a un centro sanitario, porque es específico y se le presta atención. Me duele aquí, es algo como muy claro. El no duermo, no me siento bien, siento rechazo, suele pasar como más desapercibido y ya digo, y ellas mismas no tienen muchas veces el espacio para decir necesito una atención a salud mental y pues tampoco tenemos unos recursos adecuados quizá para dar atención a esto. Esas primeras o principales dificultades individuales entiendo que es también parte de lo que vosotras, ¿no? En vuestro trabajo de acompañamiento intentáis sensibilizar y acompañar para que también puedan detectarse, ¿no? Y sentir sus propios cuerpos a un nivel más integral. Que le den la importancia que se merece y que entiendan pues eso, que cualquier cosa que ellas puedan sentir que pueda dificultar su día a día y su situación tiene la importancia que puede tener para cualquier otra persona. Nada menos. Qué importante también. Muchas gracias.
Más allá de la posible infección, lo que a menudo duele más es la etiqueta que acompaña el diagnóstico. Y en el caso de las mujeres en contextos de prostitución, esa etiqueta lleva implícitos siglos de prejuicio. Alma, ¿cómo dirías que ha evolucionado la incidencia de VIH y otras infecciones de transmisión genital en vuestros ámbitos de trabajo? Vale, pues por una parte el VIH a nivel europeo, a nivel de España y también ha sido la misma tendencia a nivel andaluz y aquí en la provincia de Cádiz, ha ido descendiendo progresivamente y muy lentamente, pero sí que hemos visto esa progresión. Sin embargo, aquí es importante enfocarnos en un dato que son los diagnósticos tardíos. Estos diagnósticos tardíos son cuando uno sabe el diagnóstico, pero no en un primer estadio, sino mucho más tarde. ¿Y qué pasa? Pues que las personas ya han tenido un desgaste de su sistema inmune. Muchas veces ya están hospitalizadas y entonces la recuperación es más complicada, es más lenta y las repercusiones son mucho más graves. Entonces, estos diagnósticos tardíos hoy en día pues, están aproximadamente al 50% de los diagnósticos. O sea, de todos los diagnósticos que tenemos, el 50% van a ser considerados diagnósticos tardíos. Muy elevado ese porcentaje. Sí, entonces es algo donde tenemos que seguir haciendo hincapié y buscando las maneras de que las personas que hayan podido tener algún tipo de riesgo pues puedan acceder a estos exámenes de manera precoz y que puedan saber su diagnóstico en un primer momento. Después, eso también es importante que lo destaquemos porque cuando una persona convive con el VIH, si esta persona tiene su tratamiento, puede hacer una vida totalmente normal. Y este VIH pues, se convierte pues, en una enfermedad crónica y no tiene por qué ir avanzando hasta etapas más tardías como SIDA, que es entonces donde tenemos muchos problemas de salud. También otra parte importante de acceder a este tratamiento, a este diagnóstico precoz y que podamos acceder a este tratamiento al inicio de la enfermedad es que pues, con el tratamiento podemos hacer que los niveles de virus en sangre sean indetectables. Y hay una frase muy conocida que dice que indetectable igual a intransmisible. Entonces, cuando una persona convive con VIH, pero su VIH es indetectable, puede hacer una vida totalmente normal. E incluso esa transmisibilidad, cuando tiene relaciones sexuales, pues no tiene por qué darse, ¿vale? No se daría. Entonces es algo que siempre pues, hay que poner, tenemos que tener a la vista. Tanto para ellas mismas como para el resto de la sociedad, ¿no? Que hay mucho estigma, ¿no? Y quizá es uno de los grandes retos de la lucha contra el VIH y SIDA, ¿no? El luchar contra ese estigma y que se entienda y se conozca esa idea de que indetectable es efectivamente intransmisible, ¿no? Sí. Y después en la otra parte de la pregunta que me has hecho era acerca de cómo ha ido evolucionando pues también las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual sí que se ha visto un claro aumento en los últimos años de manera muy rápida, tanto en infección gonocócica, gonorrea, como clamidia, muy rápida. Y en el caso de la sífilis también ha habido un aumento bastante importante, pero no de manera tan acuciante. Has comentado que ha habido un aumento importante de infecciones de transmisión genital, sobre todo clamidia, gonorrea, sífilis también. Esos son también factores que aumentan la vulnerabilidad frente al VIH, es algo que no siempre se conoce. ¿Qué otros factores de vulnerabilidad frente al VIH destacarías, Alma? Pues aquí es importante también ver el tema de ser mujer, por ejemplo. Aunque la mayor parte de los diagnósticos que se dan de VIH son a hombres, como el 80% más o menos, en el tema de los diagnósticos tardíos que estábamos hablando antes, las mujeres, dentro del porcentaje de mujeres diagnosticadas de VIH, el porcentaje de diagnóstico tardío es mayor que en el porcentaje de hombres que se les diagnostica VIH. Un dato preocupante. Claro, entonces, esto es muy importante porque
cuando a ti te detectan de esta manera VIH, a lo mejor ya estás en el hospital y estás muy, muy malito. Tus niveles de tus defensas, tu sistema inmunitario está tan débil que cualquier enfermedad que a cualquiera de nosotros que no tengamos ese tipo de problemas no nos afectaría, pues a estas personas les ha afectado. Y a lo mejor han estado durante un año entero consultando, viendo a ver qué le está pasando, y no se ve hasta muy después, mucho más tarde, que es debido al VIH. Entonces, pues, están en una situación muy complicada. Entonces, el recuperarse, pues, también es más complicado. O sea que seguimos necesitando poner esos esfuerzos en el diagnóstico precoz, ¿no? En la detección temprana. ¿Qué estrategias crees que pueden ayudar precisamente a esto, ¿no? A esta detección temprana, incluso también en caso de que haya una infección por VIH, esa adherencia al tratamiento que a veces también genera dificultades? Pues primero yo pienso que lo más importante es la conciencia como sociedad. Muchas veces estamos hablando del tema VIH, ITS y lo estamos haciendo en un contexto de mujeres o personas en prostitución. Pero el VIH y las ITS también todos los tendríamos que tener en mente, no solo este grupo específico de personas. Es algo que hoy en día todos podemos presentar en algún momento de nuestras vidas. Entonces tenemos que ser conscientes de la manera en la que cuidamos nuestra salud, de saber qué tipo de relaciones son de riesgo. Si una persona no sabe que está en riesgo, pues no va a acudir a la consulta para hablar de ese tema. Si has tenido una relación sin preservativo, pero no sabes que eso puede hacer que te contagies con una ITS, pues entonces no vas a acudir a esa consulta. También hay mucho desconocimiento, por ejemplo, con el sexo oral. Muchas personas, estamos hablando, incluso ahora en la entrevista, estamos hablando de infecciones genitales, cuando las ITS también se pueden producir en el sexo oral. Entonces, si la población general no tiene ese conocimiento, no va a acudir de manera precoz a su centro de salud. Hay como casi el 40-50% de las ITS se puede dar en forma asintomática. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no tienes síntomas, tú te encuentras perfectamente. Pero puedes transmitirlo. Pero puedes transmitirlo y también tu salud a largo plazo puedes tener problemas de infertilidad u otros problemas graves, sí, porque no te lo has tratado en un primer momento. Y también lo que tú has comentado, ¿no? De poder transmitirlo a otros. Si yo no sé que tengo una infección de transmisión sexual, pues a lo mejor se lo puedo transmitir a mi pareja o mi pareja me lo puede transmitir a mí. Entonces es importante el tema de concienciación a nivel general de cómo cuidarnos. Por ejemplo, hoy en día, pues antiguamente sí que era más común tener tu pareja de toda la vida y ya está. Hoy en día tenemos parejas, pues a lo mejor en un mismo momento tenemos varias parejas o tenemos una pareja ahora y después tenemos otra y pensamos, bueno, yo es que solo tengo relaciones con mi pareja de ahora y él solo tiene relaciones conmigo, somos una pareja cerrada, no hay ningún problema. Pero no sabemos lo que podemos estar trayendo de antes. Entonces es importante que, por ejemplo, cuando cambiemos de pareja, queramos dejar de utilizar preservativos, por ejemplo, pues que nos hagamos un control, que estamos bien los dos, pues perfecto, adelante. Que alguno de nosotros tiene alguna infección de transmisión sexual, pues ponernos tratamiento. Y con ello también es muy importante el no juzgar. Desde epidemiología, desde los servicios de salud, cada vez que recibimos un diagnóstico de una persona que ha tenido una infección de transmisión sexual, pues les hablamos de la importancia de avisar a sus contactos para no dejar que esa enfermedad avance, sino que hoy en día hay tratamiento, pues que al igual que ellos han accedido al tratamiento, pues que las otras personas también puedan acceder a ese tratamiento. Y muchas veces las otras personas pues se enfadan, pero ¿quién te ha dado mis datos? ¿O cómo puede ser? Cuando de verdad lo que tendrían que estar es agradecidos, que alguien ha podido pensar en ellos y han preferido dar su contacto o hablar con ellos para que se traten a pesar de la vergüenza o del estigma o de las etiquetas que le pueda poner esa otra persona. Eso además entiendo que es más difícil en mujeres en contextos de prostitución por el estigma que conlleva, ¿no? A la hora de
bueno, también de poder poner sobre la mesa con qué contactos articulados. Claro. Eso entiendo que lo detectáis y lo habéis visto, ¿no? En vuestros Sí, servicios. el tema de contacto en contexto de prostitución es mucho más complicado. Pero lo que estamos hablando, yo pienso que el tema de contacto Bueno. es algo que tendríamos que... Bueno, Maribel, no sé si tú No, qué es querías muy comentar. difícil, pero si era incluso con el COVID en establecimientos que se dedicaban a lo mejor a nocturnos, donde había un poco saunas y demás, y claro, había que hacer un estudio de contacto de los que presentes allí. Y vamos, nosotros que trabajamos en esto en epidemiología para hacer la cadena de transmisión y cortar la cadena de transmisión, prácticamente era imposible. A lo mejor te acuerdas de uno, de dos, de tres, y si te acuerdas de más, tampoco romper la vulnerabilidad de confidencialidad, pues les resultaba incluso en contra de sus propios intereses laborales, ¿no? Con lo cual, pues, a ver el dueño del local, a ver qué dice o a ver qué hacen, ¿no? Complicado. Con que en este contexto, pues, hay mucho, muy difícil también. A lo mejor te da algún contacto, pero no siempre se llega a... O te dice, he tenido 20 o 30 contactos en los últimos 6 meses, 3 meses, pero no te puedo dar información de ello. ¿Por qué? Ni lo sé, porque además ya a través de las aplicaciones, son nombres ficticios y personas ficticias, es decir, que entre ellos se contacta, ¿vale? Pero hombre, no se puede vulnerar la identidad, no podemos luego diciéndole a esas aplicaciones que nos den, que más de una vez lo hemos pensado, ¿eh? Más de una vez hemos pensado a ver de qué artilugio, guardando la confidencialidad, nos podrían casar una cosa con la otra simplemente para contactar con ellos, pero no es fácil, no es fácil. No, con la ley de protección de datos no es fácil. No, y también hay que tener en cuenta que las mujeres al final siguen teniendo ese peso del estigma y parece que son las responsables de la salud de todos sus clientes, de los clientes Y eso pasa, que han podido tener. eso pasa casi en condiciones normales, con que Claro. estos contextos ya para que vámonos. Mucho más, ¿no? Y yo aquí volvería a hacer hincapié en el romper esa imagen que muchas veces tenemos, prostitución igual a ITS, y tenemos que pensar que al final no deberíamos hablar tanto de prostitución igual a ITS, sino qué es lo que estamos haciendo en nuestras relaciones sexuales. Nos estamos protegiendo a nuestra pareja, porque si no lo hacemos, entonces ¿dónde tienes que sonarnos la campanilla y decir, vale, tengo que hacerme un control, tengo que hacerme esto? Pero que en población general, no Sí, en este solo contexto. Es algo que se lleva intentando, ¿no? Desde distintos grupos, quitar y romper esa idea de que existen grupos de riesgo, ¿no? Lo que puede haber son prácticas de riesgo y no grupos de riesgo, ¿no? Y precisamente con las mujeres, ¿no? Desde el siglo XIX venimos viendo que han sido las que han sido señaladas, ¿no? En todo el tema en el siglo XIX era la sífilis, ahora es VIH y otro tipo de infecciones, ¿no? De ahí, de hecho, surgen las políticas abolicionistas, ¿no? Javi, creo que quiere decir algo. Ya que hacemos una mirada hacia atrás, y hablando en esta mesa, ¿no? Estoy encantado de poder participar con ustedes. Una cosa que me llama la atención es que cómo ha evolucionado el hecho de acceder a una prueba serológica, ¿vale? Y aquí es importante un dato. Dicen que antiguamente, porque yo no llegué a verlo, había que esperar el permiso de la propia o el propio paciente para poder hacer una serología. Con el paso del tiempo, en el contexto de la mujer, se estableció sin discusión que una mujer que esté o estaba embarazada, pues como protocolo tenía que hacerse una prueba serológica para tratar de minimizar lo que se llamaba la transmisión vertical. La situación actual, yo creo que más allá de poner peros, pero yo creo que la situación actual está demandando una forma diferente de intervención. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente quizá debiéramos tener conciencia de que
personas que estén ejerciendo la prostitución o el trabajo sexual, pues de alguna manera no se cuestione la posibilidad de acceder a pruebas de manera rutinaria sin pedir muchas explicaciones. Yo creo que eso sería ahora mismo un paso que yo equipararía a esa situación que se dio en el pasado y en el cual nadie discutió, porque el hecho de frenar las transmisiones verticales abrió una ventana que realmente sí fue eficaz. Y evitar diagnósticos, porque aquellos que hemos trabajado o trabajamos en unidades infecciosas, de enfermedades infecciosas, sabemos que estas personas que son positivas desde el punto de vista, la adquisición fue como una transmisión vertical, siempre tienen un pronóstico en cuanto a adherencia al tratamiento difícil, ¿vale? Y entonces son estrategias que se pusieron, que fueron no buenas, sino realmente buenas, y que quizás ahora, en esta manera de relacionarnos, ¿no? Como decía la compañera, de que hoy día pues hay parejas cerradas, pero también hay parejas abiertas, hay situaciones de poliamor, hoy día las personas nos relacionamos sexualmente de múltiples maneras. Y entonces habría que establecer algún modelo o algún procedimiento que garantice el hecho de frenar esa cadena de transmisión. Yo creo que lo que hicimos en el pasado fue positivo, pero fue positivo no solo para frenar las transmisiones verticales, sino también para establecer un modelo de funcionamiento que al final confluya en esta estrategia de ONU-SIDA a través de la Fast Track City, que el número de transmisiones de VIH en el 2030 sea lo más cercano a cero. Se trataría también un poco de normalizar, ¿no? Esas demandas de pruebas serológicas, ¿no? Como decía Raquel, que llega la mujer y le empiezan a hacer una batería de preguntas, pues igual es simplemente que la demande y que pueda tener un acceso más fácil, ¿no? Nosotras, de hecho, lo que intentamos recomendar es que cuando acudan a su médica de referencia, a su médico de referencia, entendemos que simplemente diciendo he tenido una relación de riesgo, entendiendo y explicando a las mujeres lo que son efectivamente las relaciones de riesgo, debería de ser suficiente para que te hagan una serología. Incluso simplemente si tú verbalizas que necesitas porque quieres, porque estás justificado, no tienes que decir porque tienes una relación de riesgo. Se supone que es que si tú demandas eso con lo que supone, es que ya estás acojonado y quieres hacerte la prueba. Eso. Con lo cual... bueno, sí, o simplemente tienes una preocupación por tu salud. Eso no debería ser, es decir, es que es una prueba más. Es una prueba más, es que tenemos que quitar el estigma, pero sí es verdad, es que eso pasa, y mira que estamos incidiendo en la formación, en mi área, todos los años damos 2 ediciones, este año una, de ITS y de VIH, a todos los profesionales, de todas las categorías profesionales, porque el primer hándicap en la atención a prácticas de riesgo en general, inclusive en prostitución, hay que facilitar el acceso. Sin tantas trabas. Si hay barreras mediáticas, minimizar las barreras o disminuirlas o quitarlas en un momento dado, y ser conscientes de que, como la población general, hay que ser cribado y tiene que ser accesible, y esas pruebas tienen que ser ágiles. Y eso tiene que ir acompañado también de una serie de estrategias de promoción de la salud y puerta de entrada para otros programas de salud que tienen que ver con su salud sexual y reproductiva, con su cribado de ITS, con su valoración de su estado nutricional, es decir, una valoración más integral y no meramente dirigido al tema ginecológico o de ITS, que también. Entonces, para eso también supone que los profesionales sanitarios tienen que estar sensibilizados y formados. Igual que pasó, y eso hablaremos en otro punto, esto es muy complicado porque precisamente estoy metida en sesiones de sensibilización para Andalucía y ahora mi área, en un curso de 12 horas, y de las categorías que tienen que inscribirse, que son medicina de familia, médicos de hospital, médicas de hospital, trabajo social, pediatría,
Pues resulta que plaza de 50 y que cumplen los perfiles de estas categorías son 24. Es decir, sigue habiendo muy poco interés por parte de los profesionales sanitarios en formarse en temas que ellos lo ven como que me da prurito todavía, ¿vale? Estamos hablando de violencia de género, cuanto más, cuando nos metemos en el tema de prostitución y de trata, ay Dios mío, ¿no? ¿Qué hago yo con esto ahora? Entonces eso pasa, y lo veremos en otro, si quieres luego lo preguntas, cómo en Jerez se están haciendo algunas cosas y cómo puede mejorar eso, porque es la única manera, formación reglada y espacios de comunicación y de trabajo interinstitucional. Precisamente por eso, ¿no? Por esa falta de sensibilización de los profesionales y de las profesionales que todavía persiste, sigue siendo necesaria esa detección precoz en los propios contextos de prostitución, intentando además no perpetuar este estigma, como señalaba Alma, de que las mujeres son las creadoras de riesgo, pero siguen siendo importantes, ¿no? esos programas. Por hacer un inciso, de las mujeres creadoras de este riesgo, muchas veces son los propios clientes los que solicitan prácticas de riesgo. A lo mejor la mujer está súper concienciada porque han recibido la charla, han recibido la información y dice, no, si es que yo quiero utilizar el preservativo, yo quiero hacer A, B y C, que está muy bien, pero las prácticas de riesgo se dan porque las demandan. Cuando hablamos en contexto. O se hacen en pareja. O se hacen, sí, pero si nos Si referimos a este contexto de prostitución, hay una demanda de esto y de nuevo ponemos el foco en que son las mujeres las que tienen que tener la absoluta responsabilidad de esto y deberíamos abrir la mirada a la población en general de quién consume prostitución, qué cuidado está haciendo. Si una persona va a consumir sexo en un establecimiento X y todas nos negamos a trabajar sin preservativo, esa persona al final va a consumir con preservativo. Lo que pasa que, bueno, pues ahí también juega la precariedad de cada una, la necesidad económica, entonces no se puede dar una respuesta única a esto porque es que al final la situación de las mujeres es tan diversa. El consumo de alcohol también, que va muy ligado, también hace que disminuya la alerta, ¿no? Ante el consumo de alcohol y el uso sexualizado de sustancias, que yo este libro no lo he abierto, pero que también lo puedo abrir. Que cada vez más a más. Claro, hay drogas que se utilizan que incluso no están tipificadas todavía por las fuerzas de seguridad del Estado, pero que sin embargo sí que se hacen uso y se saben con prácticas como el slam, en fin, ya esto se abre otra patata, ¿no? Y que realmente esta misma semana he atendido a un caso, un chico que había mantenido relaciones sexuales con una chica haciendo uso de este tipo de sustancias que no son las que habitualmente conocemos, pero que se están utilizando. Y eso es una realidad. Eso disminuye la alerta total. O sea que ya a partir de ahí, claro, nivel de protección ya. Y en la intervención que hacemos en Casa Bahía, desde Apoyo Positivo, y estas estrategias que explica muy bien Raquel, allí también tenemos preservativos, tanto insertivos como receptivos, y hago mucho hincapié, sobre todo en las prácticas que no tienen barreras, como por ejemplo el sexo oral. Y ahí es donde realmente tratamos educacionalmente de que valoren su salud por encima de la necesidad. Porque la necesidad sin salud es mucho mayor que si tú mantienes un nivel de salud aceptable y saludable con el cual a lo mejor este servicio no, pero quizás otro sí. Y eso es muy importante y ahí es donde damos mucho apoyo porque no se tienen que sentir mal, más allá de las necesidades que no son pocas, ojo, que no son pocas, pero que más allá de las necesidades que presenta cada persona. Y esto es importante remarcarlo. A mí me gustaría añadir un poquito al tema de adherencia al tratamiento, porque hemos estado hablando acerca de el diagnóstico precoz, cómo acceder a esa primera consulta, ¿no? Y las barreras que se pueden encontrar. Y ahí pienso que para que haya una adherencia al tratamiento es muy importante lo que se ha hablado acerca de la sensibilidad del profesional y la conciencia que él tenga sobre la enfermedad y la situación de esa persona, ya sea en un contexto de prostitución o no. Entonces, si tú cuando vas a la consulta te tratan de manera adecuada, te sientes bien y incluso puedes
expresar más acerca de tu vida, porque sientes que es un ambiente seguro, esa adherencia al tratamiento va a ser mucho mejor, porque después si empiezas con algún síntoma que no sabes si es del tratamiento, no lo vas a dejar directamente, sino vas a consultar a tu médico, al cual tienes acceso y el cual tú sabes que te va a tratar bien. Y le vas a decir, mira, es que me está pasando esto desde que he empezado con el tratamiento, ¿es lo normal? ¿Hay alguna alternativa que pueda hacer para mejorar? Y eso hace que una persona pues, pueda seguir durante más tiempo con el tratamiento. Y si hablamos con VIH, pues que pueda seguir toda su vida de una buena manera. Y esto lo hemos enfocado con VIH y ITS, pero como Raquel decía antes, que el tema de diagnóstico precoz lo deberíamos llevar a todos los aspectos de nuestra vida. Si una mujer en contexto de prostitución se siente segura, pues va a ir a su médico no solo para una ITS o para cualquier otra cosa, va a ir para cualquier enfermedad que ella y para cualquier necesidad que ella pueda tener. Hombre, el hecho de diagnóstico precoz podríamos decir que es un sinónimo de mejor pronóstico. Eso es importante, no solo en temas de ITS, en cualquier patología, siempre un acceso rápido a lo que está pasando es un escenario mucho mejor para ponerle o intentar ponerle la solución. Sin duda, sí. Prevención, diagnóstico precoz. Muy bien. Y volviendo al comentario también de que simplemente con el hecho de decir, mira, necesito un cribado de ITS, un test de ITS, y que el médico no te pregunte nada y tú ya puedes, es genial. Pero ¿no sería mejor que tú te sintieras totalmente segura o seguro de ir a tu médico y explicarle por qué necesitas eso? Porque muchas veces el punto no está en la prueba de ITS, sino todo el contexto que te ha llevado a pedir esa prueba. A lo mejor te pueden poner algunas vacunas que si no te ofertan de otra manera, o puedes acceder a otros tratamientos que si no te ofertan de esta manera. Entonces, el sentirnos tranquilos de poder contarle nuestras necesidades y el contexto de nuestras necesidades a tu médico hace que esa atención sea más integral y pueda ser muchísimo mejor. Ahí seguimos necesitando esa lucha contra el estigma Claro, ahí la magia, igual de hacer preguntas, sería por parte del profesional o la profesional sanitaria el brindar respuestas. Si necesitas esto, que sepas que brindar información y luchar un poco contra esa desinformación que sabemos que está. Entonces ya no caer en las preguntas que sí que sabemos que se encuentran de por qué, cuál ha sido la práctica que has hecho, por qué crees que lo necesitas, etcétera, etcétera, sino, pues como bien has dicho, oye, tienes posibilidad para protegerte para la próxima, vamos a prevenir en ciertos aspectos y el crear ese ambiente de confianza en el que la persona pueda hablar. El preguntar de manera sin juzgar hace mucho, no es lo mismo que te digan, oye, ¿y por qué lo necesitas? A que te digan, vale, ¿y esto qué es lo que ocurrió para necesitar esto? ¿Quieres contármelo? Pues a lo mejor, no sé, dar un poco de juego. Sí, conocer los determinantes de la salud sexual, al final es un trabajo, ¿no?, de todo el equipo multidisciplinar, ¿no?, que estamos atendiendo a esta población, pero sí que es verdad que muchas veces esa suspicacia en la pregunta Es un obstáculo. es un obstáculo. Quizás es mejor, como dice Raquel, oye, si te pasa esto, pues esta solución, si te pasa Luego esto, cuando ven el resultado ya y hablamos. darle un abanico de posibilidades donde, primeramente, la persona se sienta cómoda y, por otro lado, elija. Porque al final lo que se trata es de que la persona tenga derecho a elegir. Yo creo que eso es fundamental. No todas las mujeres sufren de la misma manera, ni se enfrentan a las mismas barreras. El origen, la situación administrativa, la edad, posibles discapacidades o la salud mental se cruzan para dibujar mapas de exclusión donde cada factor añade más peso al dolor. Raquel, ¿cómo inciden estos factores interseccionales en la salud de las mujeres a las que atendéis, ¿no? Que utilizáis además habitualmente la expresión de violencias basadas en el género y creo que es importante remarcar ese plural, ¿no?, de violencias y luego de todos esos factores que pueden hacer que incrementen, ¿no?, esa situación de exclusión, esas violencias, esos dolores. Pues como dice Sima, bueno, desde MZC trabajamos de manera interseccional, entendiendo todas las diferencias que se presentan dentro de las mujeres. Entonces, pues tenemos esa mirada interseccional que analiza los distintos ejes de opresión que se entrecruzan y se conectan
y superponen y mantienen los desequilibrios dentro de los accesos al sistema sanitario de las mujeres, por lo que cuanto más se aleja una mujer a lo que consideramos normativo, más obstáculos va a ir encontrando. ¿Podrías poner ejemplos de esos obstáculos? Sí, claro, pues como comentábamos antes, pues si eres mujer migrante, le sumamos, se entrecruza que es racializada, se entrecruza que no está informada, se entrecruza una discapacidad que ahí viene de ciertas violencias en el contexto en el que se encuentra, barreras idiomáticas, pues todo ello va a crear una situación en el que romper todas esas barreras va a ser muchísimo más difícil y todo esto se conecta. También ahí, igual ya lo unimos con el siguiente bloque, dificulta integrar este enfoque interseccional el hecho de que habitualmente trabajamos como con una mujer fragmentada, ¿no? De si tienes discapacidad, yo voy a atender esta parcela de la discapacidad, que es la que yo controlo, de la que yo conozco, y la parte de las violencias, pues que la trabaje la trabajadora social, que no Es es una mi persona con campo, pocos ¿no? recursos. Y si es un tema de salud o de ITGs y demás, pues vamos al centro de salud, ¿no? Entonces, como no terminamos de funcionar bien a nivel de coordinación interinstitucional, ¿no? Y entre entidades, a veces dificulta eso, ¿no? Por eso también es muy importante ese puente que entidades como Mujeres en Zona de Conflicto, como Apoyo Positivo hacen para acercar a las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad a los recursos, ¿no? Vamos a ir con pues un poco con el último bloque, porque sanar es mucho más que recibir un tratamiento, es sentirse segura, volver a confiar y tener con quién contar. En este último bloque vamos a hablar de esas piezas que hacen posible la recuperación. Maribel, ¿qué apoyos consideráis imprescindibles para la recuperación integral de estas mujeres? Bueno, pues es que para ser efectivo y operativo en la recuperación de las mujeres que están viviendo esta situación, es fundamental la existencia de redes de apoyo que aborden todas y cada una de las facetas de las vidas de estas mujeres, ¿no? Estoy hablando de lo emocional, de lo social, de lo físico y de lo legal. Entonces, simplemente, que no es fácil abordar, es lo más complicado, pues en situaciones complicadas, como bien sabéis, ¿no? El objetivo de todos los que trabajamos en este tema, que ahora veremos quiénes somos y dónde estamos y dónde tendremos que estar, ¿no? El objetivo es conseguir que las mujeres lleguen a empoderarse y sean capaces de construir una vida que sea autónoma, que sea segura y que vivan con dignidad, ¿no? Y en este sentido, todas las instituciones tenemos y entidades que trabajen en este tema tenemos nuestros niveles de responsabilidad y nuestras funciones, ¿no? Y desde nuestro sistema sanitario público, pues un poco redundando lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? En primer lugar, tenemos que facilitar la accesibilidad universal de manera ágil a todas las mujeres con disminución de las barreras idiomáticas y acceder a toda la cartera de servicios que disponemos y acorde a la problemática que planteen las mujeres según su situación, ¿no? Estoy hablando de cribado, de ITS, estamos hablando de citología, estamos en diagnóstico precoz de cáncer de cervix, mamografía, que son programas preventivos, a vacunaciones que en sus situaciones hay que indicar unas vacunas determinadas que a lo mejor no está indicada a la población general, pero sí a ella por estar ejerciendo actividades de riesgo. Y incluso revisar su porqué debido a cómo han estado, situaciones de estrés, de malnutrición, tiene una serie a lo mejor de patologías que son consecuencia de la disminución del autocuidado, pues también hay que abordar eso. Entonces sería abordar todo de manera un poco holística, que no somos, el sistema sanitario no somos dioses y demás, pero sí es verdad que tenemos muchas facetas que tenemos que implicarnos y enlazar, crear alianzas con otros sectores sociales, vosotros, y luego Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, incluso los poderes públicos, ¿no?
¿Cómo crees que podríamos mejorar esa coordinación con los servicios públicos de salud, entidades sociales, los servicios sociales que también están a veces, ¿no? También Mira, yo creo por que atender esas alianzas deberían crearse de manera natural, porque deberían. Luego, a la hora de la verdad, no es así. Depende de las personas que estén en cada sitio de trabajo, la sensibilidad de la formación que tengas para ello. Pero luego alguien tiene que crear espacios formales, tipo foro, donde en esos contextos los distintos profesionales, instituciones y entidades que trabajamos y trabajáis en ello, pues tengamos espacios de discusión, de puesta en común, de analizar qué realidad tenemos, de analizar casos concretos para ver qué es lo que se puede hacer y hacer una atención lo más integral posible, ¿vale? Y eso yo creo que hay que crear estructuras formales desde arriba, o si no desde arriba a nivel local, porque eso facilita mucho todo lo demás, darle una estructura formal. Muy interesante. Una estructura formal que igual también requiere que haya unas políticas públicas que favorezcan, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué cambios propondrías en esas políticas públicas para conseguir de forma efectiva estos cambios, ¿no? Y esa coordinación interinstitucional que Pues a nivel de políticas públicas y de protocolos, pues vamos a ver, la situación en la que y históricamente ha habido políticas públicas que lo que se han encargado de ser punitivas y incluso para el propio hombre que consume prostitución, sino para las propias mujeres, ¿no? Entonces eso tiene que desaparecer, esa mirada tiene que estar más centrada en los derechos que tiene esa mujer y en su capacidad de abordaje integral y de recuperación realmente. Y para eso pues se tiene que legislar, para eso tiene que haber competencias autonómicas, para eso tiene que haber protocolos, adaptaciones de protocolos a nivel local y gente que esté en sitio determinado con ganas de trabajar. Pero eso pasa por hacerlo regladamente y porque también se formen a profesionales. Tiene que estar formado, tiene que estar sensibilizado, tiene que saber lo que es cuando tiene una mujer delante, cómo tiene que hablar, la empatía, el no juzgar, la ayuda y la visión integral. Y por supuesto, obligar a trabajar de manera intersectorial, porque si no se trabaja así, Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, vosotros, sistema sanitario público, incluso privados, no solamente público, pasa que el privado no se dedica nada más que a mamografía y a citología, no hacen nada más, cuidado, habrá excepciones, pero por regla general nos encontramos esto, ¿no? Entonces, es muy importante que todos y cada uno de las personas que tienen que decir cosas en esto y que están implicadas en su protocolo, que tengan protocolos y que tengan roles y responsabilidades concretas de detección, atención, como somos nosotros, circuito, hay que establecer el protocolo, hay que ver qué circuito de coordinación vamos a tener entre unos y otros y por supuesto qué canales de comunicación guardando la confidencialidad y el sentimiento de la propia mujer que se sienta agente activo y dueña de su propia y tomando sus propias decisiones que nadie los tome por ellas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la intersectorialidad, la formación y ser serio, vamos a dejar ya de políticas punitivas, vamos a ir ya a lo que hay que ir. Y eso hay que cambiar la mentalidad muy vertical, muy vertical. Planteas retos muy necesarios, la verdad. Sí, porque es que además, y el tema de la coordinación intersectorial es fundamental, porque no solamente es que optimizar recursos, que es así, sino es que es la única manera de trabajar para conseguir realmente una atención integral a las mujeres en su proceso arduo y difícil de recuperación. Muchas gracias, Maribel. Bueno, vamos a cerrar y sí me gustaría haceros una pregunta que me podéis contestar con una única frase, pero por escuchar las 4 voces. Si tuvierais que resumir en una frase lo más importante que queréis que resuene en las cabezas de las personas que nos están escuchando, ¿qué sería? ¿Quieres empezar, Javier? Pues que no se mire como problemas de una comunidad, sino como problemas comunitarios. Así. Muy bien, buen mensaje. Maribel.
Bueno, pues efectivamente, yo creo que es una labor no solamente comunitaria y social, sino a nivel también de los distintos sectores implicados en la atención a estos problemas. Esto no es un problema de un colectivo ni de una actividad, es un problema de salud pública. Y va englobado como un problema de salud pública donde hay personas que por su actividad, en la mayoría de las veces involuntaria, ¿vale? A pesar de los que algunas personas socialmente luego puedan creer, porque esto es un indicio de un exponente, ¿no?, de la desigualdad de género y de la pobreza, está claro, se precisa de que se trabajen a nivel de salud pública, que hay actividades y personas más vulnerables, por supuesto. Habrá que reorientar la actividad y la coordinación de una manera determinada, pero sigue formando parte de un problema de salud pública. La ITS es un problema de salud pública, el VIH es un problema de salud pública, e incluso que no se vacunen o no hacer estudios de contacto o no tratar adecuadamente, como puede ser la ITS, pero también como la tuberculosis. Igual que en tuberculosis tenemos que hacer un cribado, hay que hacer una prueba de VIH, que así tenemos que estar boom, 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 y se han detectado más de un caso, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que asociarlo a prácticas y no estigmatizar ni juzgar, sino que forma parte de nuestro quehacer profesional, porque los problemas de salud pública parece que están en la nebulosa, en el aire, y no, son problemas que por su incidencia, su prevalencia, está causando problemas no solamente individual, sino a nivel colectivo. Entonces, eso es fundamental. Muchas gracias. ¿Alma? Vale, pues yo creo que con lo que me quedaría sería que cuidemos de nuestra salud lo máximo posible y que cuando tengamos un problema, que no tengamos miedo de pedir ayuda ni de acceder a estos sitios. Y, o sea, el centro de salud o alguna entidad que nos pueda ayudar, y sobre todo por las mujeres o personas que estén en contexto de prostitución, que no se sientan ciudadanos de segunda, porque todos tenemos nuestras partes más brillantes, nuestras partes más oscuras, y como dijo Javier antes, pues es una fase que no te debería predisponer tu futuro. Entonces, que acuden como cualquier otra persona. Raquel, cerremos contigo. Yo pondría la mirada en el cuidado de la salud en las mujeres en contexto y entenderlas no como mujeres solo en contexto, sino como vidas completas que sufren opresiones que se entrecruzan, y que facilitemos la transformación de los sistemas para que puedan tener un acceso digno, integral y justo a la salud. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Cicatrices y Ecos de las Violencias en la Vida Cotidiana. Hoy hemos escuchado cómo la violencia deja marcas más allá de lo visible y cómo las respuestas sanitarias y sociales pueden ser claves para sanar o para seguir hiriendo. Hemos hablado de estigma, de barreras que se levantan frente a derechos básicos y de la fuerza de las redes que acompañan a las mujeres en su camino hacia la recuperación. Porque cada testimonio que hoy hemos escuchado nos recuerda que detrás de las cifras hay vidas y que la salud en todas sus dimensiones no puede ser un privilegio. En el próximo episodio, Papeles que salvan vidas, la Agenda Global contra la Trata, exploraremos la agenda nacional e internacional para luchar contra la trata y la explotación sexual y cómo las políticas y acuerdos pueden ser herramientas para proteger o muros que excluyen. No os lo perdáis y seguid con nosotras, porque solo juntas podemos transformar la realidad.